Tu abuela lo decía sin pensar. Lo decía mientras bajaba al portal con los cuchillos envueltos en un trapo. Lo decía cuando llegaba el grito desde la calle. Lo decía como quien respira sin saber que era la última generación que lo diría así. Y un día dejó de decirlo. Y nadie lo notó. Si eres de los que les gusta recordar viejas y mejores épocas, quédate. Porque hoy vamos a recorrer juntos las 25 expresiones españolas que dejaron de utilizarse sin que nadie lo notara. Esas frases que todos escuchamos de pequeños y que hoy casi nadie usa. Algunas las reconocerás al momento, otras te van a sorprender con la historia que tienen detrás. El puesto 25 lo ocupaba una frase que sonaba en cada portal, en cada escalera, en cada ventana abierta de cada bloque de pisos de España. Dar la lata, la madre diciéndolo al hijo que no paraba de pedir el helado en el mercado, el padre cuando los niños molestaban durante la siesta del domingo, el maestro que lo soltaba cuando un alumno hacía demasiadas preguntas fuera de lugar. Joan Corominas, en su Diccionario Crítico Etimológico de 1980, recoge la hipótesis más documentada sobre su origen. Los hojalateros ambulantes del siglo XIX golpeaban sus latas metálicas para anunciarse por las calles produciendo un ruido persistente y molesto, que acabó dando nombre a todo lo que importunaba sin parar. Hoy se dice agobiar, dar la tabarra, ser un pesado. Ninguno tiene la misma redondez que dar la lata, pero la expresión ha ido cediendo terreno despacio, sin que nadie lo decidiera. El puesto 24 vivía en los bares de barrio, en las mesas de mármol con el cenicero lleno y el vaso de vino entre las fichas. Echar una partida. Los 4 hombres con boinas sentados alrededor de la mesa, el dominó golpeando la madera con ese sonido seco que llenaba toda la sala. Las cartas barajadas con un crujido que cada uno tenía su manera de hacer. Los gritos del mus, órdago, paso, envido, que el que no jugaba no entendía y el que jugaba defendía como si le fuera la vida. El mus tiene su origen documentado en el País Vasco, desde el siglo XVIII. La baraja española de 4 palos, oros, copas, espadas y bastos tiene documentación desde el siglo XIV. El jubilado que pasaba la tarde en el bar echando la partida de dominó es hoy una imagen casi de otra civilización. El móvil y los videojuegos ocupan ese tiempo ahora, y la expresión ha sobrevivido a duras penas solo entre los que la vivieron de verdad. El puesto 23 era una postura ante el mundo, una manera de entender la felicidad que hoy suena a otra lengua. Estar en sus glorias, el abuelo dormitando en la silla de mimbre al sol de la tarde completamente inmóvil y completamente plácido. El padre tomando el vermú del domingo con los amigos de siempre. El niño jugando en el barro del río sin conciencia del tiempo. La expresión tiene resonancias religiosas directas. Gloria en el sentido de paraíso, de beatitud. El español popular la tomó prestada del vocabulario de la fe y la convirtió en una forma de describir la satisfacción más cotidiana y más real. Hoy se dice estar en su elemento, estar en modo relax. Ninguno tiene el peso que tenía estar en sus glorias, porque se tenía dentro algo sagrado, aunque nadie lo dijera. El puesto 22 retrata a un personaje que existía en todos los barrios de España y que la literatura conoce desde el siglo XVI, ser un Vivales. El del barrio que nunca pagaba su ronda pero siempre estaba cuando las pagaban los demás. El que tenía siempre un contacto para todo y nunca pasaba por los canales normales. El que se salía con la suya sin que nadie pudiera explicar exactamente cómo lo hacía. El Vivales entronca directamente con la tradición del pícaro español. El Lazarillo de Tormes, de 1554, es la primera novela moderna europea y el primer retrato literario de ese tipo humano. Guzmán de Alfarache, El Buscón de Quevedo. La picaresca española es un género único en la historia de la literatura occidental, y el Vivales es su versión de carne y hueso en el bar de la esquina. Hoy se dice listillo, avispado, espabilado, pero ninguno mezcla la admiración y la reprobación con la misma precisión que Vivales. Era un insulto con algo de elogio dentro, y eso ya no se consigue con una sola palabra. El puesto 21 tiene el peso de toda una manera de relacionarse que ha desaparecido casi sin dejar rastro: guardar las apariencias. El matrimonio que no se llevaba bien, pero seguía junto por los niños y porque había que guardar las apariencias. La familia con deudas que seguía vistiendo bien los domingos para ir a misa. El piso de dentro, que podía ser un desastre, pero cuya puerta de entrada estaba siempre limpia y con el felpudo en su lugar. Galdós la analizó en casi todas sus novelas de Madrid. El franquismo la convirtió en norma casi obligatoria. La fachada de orden, de moralidad, de religiosidad, era la cara que había que mostrar al mundo independientemente de lo que ocurriera detrás de la puerta. Hoy la autenticidad es el valor dominante, al menos en teoría.
Las redes sociales donde se muestra todo han convertido guardar las apariencias en algo casi sospechoso. Pero quien creció oyendo esa frase sabe que a veces detrás de ella había dignidad, no hipocresía. Y esa distinción se ha perdido también. ¿Cuántos años hace que no piensas en alguna de estas? Porque el siguiente te va a devolver directamente a un domingo por la tarde en el salón de casa. El puesto 20 vivía en el salón que solo se abría cuando había visitas, con los muebles tapados y el licor de hierbas en el mueble bar. Hacer la visita, los tíos que llegaban el domingo sin avisar, la madre que corría a poner la mejor vajilla y a sacar las galletas de la lata guardadas para la ocasión. El padre que sacaba el coñac soberano con ese gesto de anfitrión que solo aparecía los domingos, el manual de urbanidad y buenas maneras de Carreño, de 1853, codificó el protocolo de las visitas sociales con una precisión que después se adaptó a todos los estratos de la sociedad española. Visitar a alguien era un acto con sus propias reglas, su propio horario, su propia duración correcta. Hoy se queda, se pasa por casa, se queda para tomar algo. La visita formal ha desaparecido como categoría, y con ella toda esa coreografía del domingo que hacía que la casa oliera diferente. El puesto 19 es el de una noche que olía a garrapiñadas y a farolillos de papel encendidos sobre la cabeza, ir de verbena. Los farolillos de colores colgados entre los árboles del parque o entre las farolas de la calle. El organillo tocando chotis y pasodobles, las parejas bailando al aire libre, con una naturalidad que hoy resultaría extraña. Los puestos de buñuelos y chucherías, la chica con vestido floreado y el chico con camisa blanca que sudaba, pero no lo admitía. Goya pintó la pradera de San Isidro en 1788. Es la imagen más antigua y más precisa de lo que era una verbena madrileña. Las de San Antonio, San Isidro, Santiago y La Paloma llevan documentadas desde el siglo XVIII. El chotis que sonaba en todas esas noches es originario de Bohemia. Llegó a Madrid en 1850 y fue adoptado como baile popular madrileño por excelencia. Una ironía bonita, que el baile más madrileño de todos viniera de tan lejos. El puesto 18 tiene el ritual más cotidiano y más olvidado de todos. Dar cuerda al reloj. El reloj de cuco de la pared del salón con su cadena y sus pesas. El reloj de sobremesa de mármol negro del aparador del comedor. El despertador que había que tensar cada noche antes de acostarse o que al día siguiente no sonaba. El reloj de pulsera festina del padre que cada mañana antes de salir de casa giraba la corona con ese gesto pequeño y automático. Los relojes de cuarzo que no necesitan cuerda se popularizaron en España en los años 70, primero caros y luego masivamente económicos, gracias a la producción japonesa. En menos de 10 años eliminaron un ritual que había durado siglos. Las generaciones nacidas después de 1980 no han conocido un reloj de cuerda como objeto de uso diario. Para ellas, dar cuerda al reloj es una metáfora. Para los que la vivieron, era lo último que hacían antes de cerrar los ojos. El puesto 17 es el de una expresión que muy poca gente sabe de dónde viene, aunque todos la han dicho alguna vez. Armar la de San Quintín. La madre cuando los hermanos armaban una pelea monumental que se oía en todo el edificio. El padre que llegaba a casa y encontraba el caos. La vecina describiendo la discusión en la escalera que había durado toda la tarde. La batalla de San Quintín fue el 10 de agosto de 1557. Las tropas españolas de Felipe II derrotaron al ejército francés en una batalla tan sangrienta y tan caótica que quedó grabada en la memoria colectiva durante siglos. En conmemoración de esa victoria, Felipe II ordenó construir el Escorial. Nadie que diga hoy armar la de San Quintín sabe que está hablando de una batalla del siglo XVI en el norte de Francia. La expresión sobrevivió 4 siglos y medio a lo que la creó. Pero desde los años 90 ha ido cediendo terreno a armar un pollo, liarse, armarse la gorda, y la batalla ya solo la conocen los libros de historia. El puesto 16 tiene el sonido más reconocible de toda esta lista, un sonido que se oía desde dentro del piso antes de que llegara. Ir al afilador, la flauta de pan sonando en la calle a media mañana, las madres bajando al portal con los cuchillos envueltos en un trapo, las chispas que saltaban de la piedra de amolar giratoria, el olor metálico del acero recalentado. El precio de afilar un cuchillo 10 o 25 pesetas en los años 70 que el afilador cobraba sin regateo. Los afiladores gallegos son un colectivo documentado desde el siglo XVII, originarios principalmente del municipio de Nogueira de Ramuín, en Orense, emigraron a todas las ciudades españolas y europeas. En París los llamaban remolers gallegos y eran conocidos desde el siglo XVIII.
La flauta de pan que usaban para anunciarse es un instrumento de origen gallego que convirtieron en señal sonora de su oficio. El Museo del Pueblo Gallego en Santiago de Compostela conserva ejemplares. Hoy el oficio ha desaparecido casi por completo, y con él, ese sonido que todo el mundo de más de 50 años reconocería en un segundo. Y lo que viene ahora es donde la cosa se pone de verdad interesante. El puesto 15 es de los que hacen pensar, porque la expresión casi ha desaparecido, pero lo que nombraba dejó una huella enorme en la historia de España. Poner un telegrama. La oficina de telégrafos con sus ventanillas de madera y cristal esmerilado. El formulario azul, donde se escribía el texto en mayúsculas. El precio por palabra que obligaba a un estilo radical. Llegamos sábado, besos familia. El chico de los telegramas en bicicleta que llamaba a la puerta. La emoción mezclada con miedo que producía recibirlo, porque solo se ponían para noticias urgentes, y las urgentes podían ser de cualquier tipo. El primer telégrafo eléctrico en España funcionó en 1854. Entre Madrid e Irún, el servicio público fue establecido por Real Decreto el 2 de enero de 1855. El cuerpo de telégrafos fue una de las primeras ramas del funcionariado español que admitió mujeres, las telegrafistas. El último telegrama enviado en España fue en 2017. Correos suprimió el servicio ese año. 162 años de historia terminaron sin demasiado ruido. Como tantas cosas que nombramos en este vídeo, el puesto 14 lo ocupaba una figura que sabía más de tu vida que tú mismo. Bajar a la portería. La portería con su puerta de madera con cristal esmerilado y cortinilla interior. La portera en bata de flores asomada a la ventanilla interior que daba al portal. El olor a guiso de la comida de su familia que impregnaba toda la entrada del edificio a mediodía. La placa de mármol con los nombres de los inquilinos, el buzón numerado de cada piso. Y ella, que sabía a qué hora llegaba cada vecino, con quién, de dónde y en qué estado. Galdós la retrató en casi todas sus novelas de Madrid. La portera es un personaje literario de primera magnitud en la cultura española del siglo XIX y XX. Una figura que concentraba información, poder informal y una autoridad moral sobre el edificio que nadie le había dado oficialmente, pero que todos reconocían. El portero automático eléctrico la fue sustituyendo a lo largo de los años 60 y 70, y con ella se fue una forma de comunidad vertical que nadie reemplazó. El puesto 13 es el de una expresión cuya desaparición nos dice mucho sobre cómo ha cambiado la manera de relacionarnos con el dinero y con la confianza. Apuntar en la libreta. La libreta de tapas de hule negro que el tendero sacaba del cajón cuando llegabas, el lápiz detrás de la oreja, la letra manuscrita con tu apellido y la columna de pesetas debajo, el momento del fin de mes cuando se saldaba la deuda y la página quedaba limpia de nuevo, y la vergüenza real cuando no se podía pagar. El sistema de fiar en las tiendas de barrio tiene documentación en España desde la Edad Media. En la posguerra, entre 1939 y 1952, cuando el dinero escaseaba de una manera que hoy es difícil de imaginar, el fiado fue el mecanismo de supervivencia de millones de familias españolas. Fiar a alguien era un acto de confianza que implicaba conocerle, conocer a su familia, saber qué pagaría. La tarjeta de crédito llegó a España en los años 80 y lo eliminó de un plumazo. Ahora, el crédito lo concede un algoritmo y no te conoce de nada. ¿Lo recuerdas? Porque el siguiente lo recuerda todo el mundo, aunque muy pocos saben de dónde viene exactamente la expresión. El puesto 12 es el de una búsqueda que requería paciencia, un buen ángulo de luz y los dedos finos. Buscar en el listín. El listín de papel finísimo, con letras diminutas, apilado en el cajón junto al teléfono fijo. El ritual de buscar un apellido en orden alfabético pasando páginas casi transparentes. Las páginas amarillas de cubierta amarilla brillante para negocios y servicios. El listín que llegaba cada otoño por correo y el viejo que se tiraba, aunque siempre había alguien que guardaba el del año anterior por si acaso. La primera guía telefónica española fue publicada por la Compañía Telefónica Nacional de España en los años 20. En 1975, la guía de Madrid tenía más de 1000 páginas. Google la dejó obsoleta en menos de 5 años. Fue uno de los primeros negocios que Internet destruyó en España, de forma rápida y sin apelación. Y con el listín desapareció también esa forma de buscar a alguien que requería tiempo, paciencia y que a veces no daba resultado. El puesto 11 tiene el sonido más melancólico de toda esta lista, uno que se escuchaba de noche en la oscuridad y que significaba que todo estaba en orden. Pasar el sereno, el silbido del sereno en la noche callada del barrio, el chuzo,
el bastón largo con punta de metal que llevaba como herramienta y como arma al mismo tiempo, el farol iluminando la calle vacía, el grito de las 12 y sereno, o de las 3 y nublado que anunciaba la hora y el tiempo a los que dormían con las ventanas entornadas. Los vecinos dando palmas desde el balcón para que el sereno acudiera y abriera el portal, porque muchos no tenían llave propia. El sereno era quien abría. El cuerpo de serenos fue creado en España en el siglo XVIII, por inspiración borbónica. En Madrid existían desde 1715. El último sereno de Madrid dejó su puesto en 1975, cuando el cuerpo fue disuelto definitivamente al generalizarse los porteros automáticos. 260 años de presencia nocturna en las calles españolas. Y luego el silencio. El puesto 10 tiene el ruido de una ciudad que ya no suena igual. Llamar al trapero. El pregón del trapero sonando a primera hora de la mañana. Trapeero, con esa R arrastrada que se oía 3 calles más allá. El carro tirado por burro lleno de ropas viejas, papeles, chatarra. La transacción en la calle donde los trapos se cambiaban por dinero o a veces por objetos de plomería que el trapero sacaba de otro saco. El rastro de Madrid tiene sus raíces en los mataderos del siglo XVII, donde los traperos vendían pieles y desperdicios. La palabra rastro viene de los rastros de sangre que dejaban las piezas arrastradas desde el matadero. Hoy el rastro es un mercadillo de antigüedades que funciona los domingos y recibe miles de visitantes cada semana. El nombre recuerda al oficio. Pero el trapero que pasaba por tu calle gritando no lo recuerda nadie que tenga menos de 50 años. El puesto 9 es el de poner el tobillo a prueba con una convicción absoluta. Sacar a bailar los salones de baile del barrio con su tarima de madera y su espejo en la pared larga, la fila de chicas sentadas esperando, el chico que se acercaba con la mano extendida y la cabeza ligeramente inclinada, el no puedo que estoy cansada como rechazo diplomático que todo el mundo entendía, y el orgullo herido del rechazado que volvía a su sitio sin decir nada. Carreño dedicó páginas enteras al protocolo del baile social en su Manual de Urbanidad de 1853. El ritual estaba codificado con una precisión que hoy parece increíble. Rechazar 3 veces a un mismo caballero era considerado de muy mala educación y podía generar escándalo. La discoteca de los años 70 y 80 eliminó ese protocolo de un golpe. En la discoteca cada uno baila solo o con quien quiere, sin ritual de invitación, sin código de rechazo. El baile se democratizó, y con esa democratización desapareció toda la tensión, toda la coreografía social que hacía de esa noche algo distinto a todas las demás. Pero lo que viene ahora es lo que más me costó creer cuando lo descubrí. El puesto 8 tiene el olor más específico de todos los que vamos a mencionar hoy. Un olor que si lo reconoces sabes exactamente en qué año de tu vida estás. Poner el tocadiscos. El tocadiscos de maletín portátil con el plato rojo o negro. El single de 45 revoluciones por minuto sacado con cuidado de su funda de cartón. El clic al bajar el brazo y los primeros acordes saliendo por el pequeño altavoz con ese leve crujido de aguja que precedía siempre a la música, los arañazos en el disco cuando la aguja caía en mala posición. El olor a plástico caliente del motor después de varias horas seguidas. Hispavox fue fundada en Madrid en 1952. Fue el sello discográfico español más importante de los años 60 y 70. Los bravos Maciel, Julio Iglesias, grabaron para Hispavox. La música que sonaba en esos tocadiscos de salón tenía muchas veces el logotipo de ese sello en el centro del disco. El casete llegó en los 70, el CD en los 80, el streaming digital en los 2000. El vinilo ha sobrevivido a todos ellos como objeto de culto. En 2022, las ventas de discos de vinilo en España superaron por primera vez en décadas las de CDs. La aguja bajando sobre el surco sigue siendo la forma más honesta de escuchar música que existe. El puesto 7 es el de una expresión cuya historia muy poca gente conoce, aunque casi todos la han dicho alguna vez: ir al frontón. El frontón, Jai Alai de Madrid, inaugurado en 1894 y cerrado en 1956. El frontón Euskalduna de Bilbao. El olor a cal y a pelota de cuero, los pelotaris con su cesta de mimbre en movimientos que el ojo apenas podía seguir. Las quinielas de pelota vasca entre el público, los gritos de los que apostaban y los silencios de los que perdían. La pelota vasca tiene práctica documentada en el País Vasco desde el siglo XVI. Madrid llegó a tener 4 frontones activos a principios del siglo XX. La pelota en cesta punta puede alcanzar los 300 km/h. Es el deporte de pelota más rápido del mundo.
El fútbol lo desplazó completamente como deporte espectáculo masivo en los años 50 y 60. Los grandes frontones de Madrid cerraron 1-1, y la expresión ir al frontón quedó reservada al País Vasco, donde la pelota vasca sigue siendo algo más que un deporte. El puesto 6 tiene el peso de todo un oficio que organizaba la vida nocturna de las ciudades españolas, y que desapareció de golpe: poner la radio. El transistor de válvulas en la repisa de la cocina, junto a la aceitera. Ama Rosa, la radionovela de la SER que se emitió de 1952 a 1959 y que fue la más larga de la historia española. El parte de las 3 en Radio Nacional de España, que paraba toda conversación mientras duraba. Los receptores de radio de madera con el dial de cristal, iluminado de marcas como Philips, Inter, Vanguard o Lavis. El fútbol retransmitido por radio con la voz de Matías Prats, padre. El partido que se escuchaba con la oreja pegada al aparato porque la señal fallaba en las curvas del dial. Unión Radio, antecesora de la SER, comenzó emisiones en 1925. Durante décadas fue el único contacto de millones de hogares españoles con el mundo exterior. Poner la radio era un acto consciente, un ritual. Se elegía la hora, se elegía la emisora, se elegía el programa. Hoy la radio está en el coche, en el móvil, en un podcast que puedes pausar y rebobinar. La radio sigue existiendo, pero ese gesto de encender el aparato de madera con el dial de cristal y esperar a que se calentara para escuchar, ese ya no. El puesto 5 es el de una expresión que nombraba algo que tuvo 260 años de historia y que un día sin mucho ruido simplemente se fue: ir al cuplé. El Teatro Apolo de Madrid, llamado la Catedral del Género Chico, que cerró en 1929, los teatros de variedades de principios del siglo XX, con sus cupletistas de escote y abanico, las canciones de Raquel Meller y La Argentinita, los títulos míticos de la zarzuela española, La Verbena de la Paloma, Doña Francisquita, la revoltosa que todo el mundo tarareaba en la calle sin haber estudiado música. El Teatro de la Zarzuela de Madrid fue fundado en 1856. Es el único teatro del mundo dedicado exclusivamente a ese género. La zarzuela en su momento de máximo esplendor, entre 1870 y 1930, era el equivalente de lo que hoy son los grandes estrenos cinematográficos. Entretenimiento masivo, popular, económicamente muy rentable. Gente de todas las clases sociales llenando los teatros 3 noches por semana. El cine los fue vaciando en los años 20 y 30. La televisión remató la faena en los 60. La zarzuela sobrevive como género culto, pero ya no es lo que fue. Y la expresión ir al cuplé ha desaparecido tan completamente que hay generaciones enteras que no saben ni qué era un cuplé. Llegamos al podio. Estos 3 merecen todo el tiempo que les vamos a dar. En el puesto 3, la expresión que organizó el orden de los días en millones de hogares españoles durante décadas. Guardar en el ropero, el mueble de madera oscura de nogal o de caoba, con sus 2 puertas y su espejo interior que reflejaba el dormitorio entero. Las bolas de naftalina blancas entre los jerseys de lana del invierno, el olor que tenía cuando abrías las puertas en octubre para sacar la ropa de abrigo, ese mezcla de madera vieja y naftalina, y algo más que era simplemente el olor de ese mueble concreto, en esa casa concreta, en esa familia concreta. El cajón inferior donde vivía el ajuar, las sábanas bordadas que la abuela había preparado para cuando la hija se casara, guardadas con papel de seda entre cada pieza. El ropero de madera maciza fue el mueble dominante en los dormitorios españoles hasta los años 70 y 80, cuando los armarios empotrados de puertas correderas empezaron a aparecer en los pisos de nueva construcción. IKEA llegó a España en 1996 y transformó completamente el mobiliario doméstico. Los roperos antiguos de madera maciza son hoy objetos de gran valor en el mercado de antigüedades. El de nogal macizo del siglo XIX puede alcanzar varios miles de euros en subasta. Pero lo que no tiene precio es el olor. Ese nadie lo reproduce. El que lo recuerda lo sabe. El puesto 2 es el de una expresión cuya desaparición llevó consigo un rito, una figura, un sonido y una manera de entender la vida en comunidad que hoy resulta casi imposible de explicar. Pedir la mano. El novio con traje y corbata, el mejor que tuviera, con el ramo de flores bajo el brazo. La entrevista a solas con el padre de la novia en el despacho o en el salón, con el mejor mantel puesto aunque no fuera domingo. La pregunta protocolaria sobre las intenciones y sobre los medios económicos para mantener a una familia. El coñac que el suegro servía si la respuesta era sí.
La novia esperando en la cocina con la madre sin que nadie le preguntara nada. El anuncio oficial a la familia que seguía al día siguiente. La autoridad del padre sobre el matrimonio de los hijos estaba recogida en el Código Civil español hasta las reformas de los años 70 y 80 de la Transición. La expresión pedir la mano tiene su origen en el gesto simbólico de la entrega. El padre poniendo la mano de la hija en la mano del pretendiente como acto de transferencia de autoridad. Ese gesto aparece en pinturas y grabados europeos desde la Edad Media. La reforma del Código Civil en la Transición suprimió la necesidad de la autorización paterna para el matrimonio de los adultos. La igualdad de género y la convivencia previa al matrimonio eliminaron el ritual por completo en los años 80. Hoy nadie pide la mano de nadie, y la expresión ha quedado como una figura retórica que las nuevas generaciones usan con ironía si es que la usan. Pero los que vivieron esa tarde, la del traje y el ramo y el coñac y la espera en la cocina, la tienen grabada de una manera que ninguna otra tarde tiene. Y llegamos al número 1, el que más dice de todos, el que nombra algo que ya no existe en ninguna ciudad española y que organizó la vida doméstica de millones de familias durante casi medio siglo. Bajara por el butano. El grito del repartidor desde la calle, un grito largo, potente que subía por el hueco de la escalera y llegaba a todos los pisos del edificio al mismo tiempo. Las ventanas que se abrían, las madres que asomaban la cabeza y respondían o que bajaban directamente con el dinero en la mano. La bombona naranja de 12,5 kilos con el logotipo azul de Butano S.A. El repartidor con su correa de cuero que subía las bombonas al 5º piso sin ascensor, con una eficiencia que daba vértigo. El olor inconfundible al cambiar la bombona, ese olor a gas que todos reconocían y que a todos daba un poco de respeto. La llave de paso de latón. El regulador de presión de plástico verde. Butano S.A. fue fundada en 1957 para distribuir gas licuado de petróleo en bombonas. En 1957, el precio oficial de la bombona era 15 pesetas. En 1975 costaba 195. España fue durante décadas el país con mayor consumo per cápita de gas butano embotellado de Europa. El gas natural por tubería fue llegando a las ciudades españolas a lo largo de los años 80 y 90. Piso a piso, calle a calle, barrio a barrio, el grito del butanero fue desapareciendo. Donde llegaba la red ya no hacía falta la bombona, y sin la bombona no había repartidor, y sin repartidor no había grito. Hay personas de 50, 60, 70 años que al escuchar la palabra butano oyen ese grito de manera automática. Una memoria auditiva que está ahí, guardada, esperando que alguien la nombre. Como hemos hecho hoy, estas 25 expresiones no murieron solas. Se fueron con los objetos que nombraban, con los oficios que las usaban, con la manera de vivir que las hacía necesarias. Y hoy, al recordarlas, estamos recuperando también todo eso que había detrás de ellas. ¿Cuál de estas expresiones escuchabais más en casa? ¿Y cuál habéis descubierto hoy que no sabíais de dónde venía exactamente? ¿Hay alguien en vuestra vida que todavía usa alguna de estas y que se va a emocionar escuchando este vídeo? Compartidlo con esa persona ahora mismo, que se lo merece. Si este vídeo os ha devuelto algo que creíais olvidado del todo, el botón de me gusta está ahí para eso. Y si queréis seguir recordando juntos, aquí nos tenéis siempre.